Pero muy bien, señores, esperando que todos ustedes sigan conectados con nosotros, porque le estamos dando informaciones excelentes esta noche. Estamos hablando con el señor Alex Goma, un hombre que sabe de los neumáticos, sabe de qué neumático le puede poner a su vehículo. Aquí está Francisco Fernández con nosotros, el vecino, y está Germán Rosario, que todos hoy estamos tomando té en nuestra taza. Así que gracias a Dios que ustedes están con nosotros ahí. Julio dice que hablen de las rotaciones de los neumáticos para un desgaste óptimo. Julio Mejía haciéndose presente con nosotros esta noche. Buenas noches, Julio. Seguimos con Alex. Adelante. No, yo quiero, señor, aprovechar y pasar un poco más de información de la que contiene el neumático para que nuestros oyentes, nuestros seguidores, pues, tengan un poco más de conocimiento. Anesi, ahí el tema del desgaste, que cuando iniciamos hablamos un poquito, pero fue muy por encimita. Miren, señores, para los vehículos pesados, no estoy hablando de camiones, estoy hablando de las jipetas, de los SUV. Hay un efecto que se da, yo no sé, Alex, si tú has tenido la reclamación. Hay un efecto que se da que, aunque tengamos neumáticos nuevos todo comprado parejito, completito, cuando nosotros hacemos una frenada continua, tiende a hacer una vibración el volante. Y generalmente esa vibración se relaciona con un problema de deformación de los discos. Pero, señores, esa condición que se da en algunos vehículos con unas marcas de neumáticos más que otras, no está relacionado siempre, puede ser que sí, no está relacionado siempre con deformación de los discos. Aunque la vibración es muy parecida y aunque se produce en el momento de una frenada profunda, esa vibración puede estar relacionada con un coeficiente que tienen los neumáticos. Por ejemplo, yo hablé en un momento de que el neumático es un resorte. O sea, en la parte que hace contacto con el suelo tenemos una cámara de aire y hay un resorte, hay un amortiguador ahí. Por la fabricación misma del neumático es posible que en el perfil hayan zonas con más resistencia que otras. De manera que a medida de que el neumático rueda, hay forma que ofrece más oposición que otra. Entonces, señores, eso provoca en el neumático una vibración cuando frenamos porque apoyamos todo el peso en el eje delantero y esas pequeñas diferencias hacen que el neumático haga algo parecido. Sí, hace una vibración. Sí. Para que sepan, hay unas máquinas de balanceo que balancean el neumático aplicándole una presión. O sea, es una máquina de balanceo normal, pero tiene una rueda que le aplica una presión. Y esa máquina puede detectar esas pequeñas diferencias y la balancea tomando en cuenta esas diferencias, pero también te recomienda en qué parte del vehículo va a poner ese neumático para compensar uno con el otro. Claro. Aquí en el país solamente hay 2 lugares donde hay máquinas como esa. ¿Cómo? Sí. Bueno, vamos a caer atrás. Le digo porque yo he tenido que hacerlo. Por ejemplo, los SUV muy pesados, se da esa condición y con unas marcas de neumáticos más que otras, pero esa condición no está relacionada con el freno. Entonces, eso es una condición del neumático que va en su fabricación, pero que no está identificada en ningún lado. O sea, no podemos saber, mirando las informaciones que están en el perfil, cuál es ese coeficiente, cuál es la diferencia. Esas son diferencias que quedan ya en la fabricación del neumático. Y no significa que el neumático es de mala calidad, ni que está dañado, ni nada de eso. Son condiciones normales de la fabricación del neumático. Entonces, señores, de las informaciones que están en el perfil, ya hablamos esa nomenclatura que dice primero lo que es el ancho en milímetros de la banda de rodadura, luego del SLA aparece un número que significa cuánto por ciento de ese ancho equivale al perfil, a la altura del perfil. Hablamos ahorita de 245, es el ancho 245 milímetros. Si dice SLA 60 significa que el 60% de esos 245, de esos 245 milímetros, equivale al perfil, a la altura del perfil. A la altura. Luego viene la R, que significa que es un neumático radial. Importante, ¿qué es un neumático radial? Un neumático radial es un neumático que sus capas, sus
pliegos, sus lonas, como decimos en buen dominicano, Son entrecruzadas. no, ¿Cómo son? son de radio a radio. O sea, van de un radio al otro radio. Mientras que la de pliego cruzado forman una X, que son los neumáticos normalmente convencionales. Los neumáticos que tienen esa R significan que los pliegos van de un radio al otro. Y son de metal. Generalmente tienen pliegos de metal. Podría ser que no, pero generalmente sí, porque el metal hace que el neumático sea más fuerte, más resistente. Y se adhiera más al pavimento. ¿Qué condiciones o qué cuidado debemos tener con un neumático radial? Y esas son cosas que a veces, me imagino, Ale, que te han pasado, porque hay gente que van con esa información y tú, a veces, qué sé yo, no por la falta de conocimiento, porque tú conoces todo eso, pero tú tienes un negocio. Sí. Y es como el de la funeraria, que dice, yo no quiero que la gente se muera, pero quiero vender mi caja. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede, señores? Los neumáticos radiales no se recomienda invertirle el sentido de giro. No es recomendable. Por eso, de ahí que cuando tenemos neumáticos radiales en el auto, no debemos hacer la rotación en cruz. En los neumáticos de pliego cruzado que no tenían sentido de giro, podíamos coger, por ejemplo, el neumático delantero derecho y intercambiarlo con el trasero izquierdo. Hacíamos un cruce en cruz. Sí. Los neumáticos radiales no se rotan en cruz. Los neumáticos radiales se rotan en el mismo eje. O sea, el neumático delantero izquierdo se pone en la parte trasera izquierda. ¿Por qué? Porque no podemos cambiarle no debemos cambiarle el sentido de giro. ¿Y esto por qué? Si tenemos un neumático que sus capas van de un radio al otro, cuando el neumático ya está siendo usado en una dirección, todos esos pliegos se tensan en una dirección. Si le cambiamos el sentido de giro, estamos invirtiendo esa tensión y entonces vamos a provocar que el neumático sufra. Viene pregunta. Por eso es que he visto en ocasiones que hay neumáticos, y principalmente los que son de velocidad, que dicen en qué sentido las pestañas, cuáles van de la parte de adentro y cuáles van de la parte inside, outside. Sí, pero incluso hay neumáticos que tienen una posición específica en el vehículo. Hay neumáticos que tienen esa información que tú dices, o sea, dicen cuál es el lado de adentro y cuál es el lado de afuera, pero adicional a eso tienen sentido de giro. De manera que si el neumático solamente debiera ser usado en un sentido de giro y aparte de eso tiene un lado de afuera y un lado de adentro, ese neumático ya tiene una posición específica. Exactamente. Porque cualquier intercambio que le haga le puede cambiar su sentido de giro. Ok, viene pregunta. ¿Cuándo llega el neumático a emitir ruidos, sonidos que parecen los rodamientos? Aquí los técnicos mayormente hemos pasado muchísimo trabajo. Se confunde. Cuando hay un neumático con situaciones así, que le llamamos nosotros con tacos, ¿verdad? Con tacos. O sea, puede ser. Que se ha escalonado la banda de rodadura. Exactamente. Entonces, ¿cuándo llega ese momento? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de goma hace eso? Bueno, puede ser que ya por el diseño del neumático ya emita ruido de forma normal. O sea, normal. El diseño ya emite ruido. Por ejemplo, si hay MT. Exactamente. Eso provoca ruido. Un neumático MT significa montaña y autopista. Es un neumático, montaña y autopista, es un neumático que generalmente tiene unos tacos más grandes, porque son neumáticos diseñados para mejorar la adherencia, o sea, la tracción en lodo. En fango. Entonces, ese neumático tiende de manera normal a generar ruido. Un ruido que, como usted dice, parece de rodamiento. Ahora bien, cuando tenemos un problema de un tren fuera de alineación, un amortiguador malo, un neumático que se utiliza con presión de aire inadecuada, se tiende a generar un desgaste deforme entre el dibujo del neumático, y eso a lo que le llamamos un neumático escalonado. ¿Cómo identificamos eso? Si nosotros pasamos la mano por la banda de rodadura y la pasamos en una dirección y está suave, pero la pasamos en dirección contraria y se siente rugoso, es un neumático que está escalonado. ¿Por qué? Porque de cada dibujo hay una parte que se gasta y otra parte que se gasta menos. Entonces, cuando pasamos en esa dirección está suave, pero al revés encontramos que no pasa tan suave. Entonces, es un neumático que va a generar ruido. ¿Y ese neumático se recomienda seguir usando o ya ahí agotó su vida útil? Bueno, eso va a depender. Si el neumático está en años y está en condiciones y el cliente no le molesta el ruido, bueno, pues lo puede usar. Ahora, si le molesta el ruido, tiene que cambiarlo porque no hay forma. Después de que el neumático empezó a desgastarse en un perfil,
aunque lo pongan donde lo ponga, podría mejorar, pero no hay forma de quitar eso ya. Ese desgaste sigue así. Entonces, recomendación, cambiarlo para que el auto esté bien. Ahora, la realidad, si usted no puede cambiarlo y no le moleste el ruido, úselo. Exacto, porque hay que seguir usándolo hasta que se haga el Claro. presupuesto para comprar Una otro. parte, entrando dentro de las mismas informaciones que has dado, Francisco, son los dibujos. O sea, los Exacto. dibujos del neumático tienen una funcionalidad y específicamente para, dígase, el ambiente que va a correr, que tenga el camino. Claro. La semana pasada, creo que fue el domingo, aquí en Santo Domingo Este, hay un tramo de una autopista que es la ecológica, tiene un tema con el agua, ¿verdad? Se acumulan unos charcos de agua y hubieron accidentes en línea por el efecto de aquaplaning, Claro. que es cuando el vehículo va muy rápido, el neumático pierde la adherencia por el agua y el neumático, en vez de tomar el pavimento, se queda flotando en el agua y se va derecho. Se pierde la Se tracción. pierde la tracción completamente. Miren, el neumático tiene como parte de su diseño, claro, va a depender del diseño del neumático, porque hay neumáticos que no están diseñados para agua, pero hay neumáticos que sí. Entonces, dentro de su diseño, los neumáticos que están diseñados para lluvia, por ejemplo, traen unos canales que drenan el agua Exactamente. para que se pueda tener contacto entre parte del neumático, parte de los dibujos y el pavimento. Entonces se convierte como en una bomba. O sea, él va a drenar el agua, Sí. esa agua sale hacia los lados y se tiene contacto. Hay diseños de neumáticos que no tienen, que no están considerados con esta forma. Y bueno, pues le va a pasar lo que tú dices. En vez de tener contacto con el pavimento, se va por encima del agua y no hay control. Pero todo está relacionado con el pavimento, con el diseño. Entonces, señores, vivimos en un país donde llueve y sabemos que muchas veces por la falta de conciencia de nosotros mismos, que tiramos la basura en la calle, los invernales se tapan y la calle se llena de agua. Y defectos de construcción. Porque, por ejemplo, en ese caso es un defecto de construcción, que el agua se Exacto. acumula y el ángulo de peralte no es suficiente y el agua se queda ahí en la pista. ¿Qué quiero significarle? Cuando vayan a escoger un neumático, escojan un neumático con un diseño para agua, que eso le va a facilitar que si de repente se encuentran con un charco, el neumático le va a responder. Mira, es algo tan importante, señores, que los neumáticos incluso se diseñan para agua y se diseñan de manera que cuando drenan el agua no salga el agua como lluvia hacia afuera, porque es un peligro. Por ejemplo, ¿a quién no le ha tocado que va conduciendo bajo lluvia y pasa un camión y lo deja ciego? Sí, claro. Entonces, señores, los neumáticos al diseñarlo, también los fabricantes toman en cuenta que cuando drenan el agua, en vez de tirar el agua hacia afuera y Tiran que para el quede, piso. la tiran hacia abajo. Sí. Entonces, todas esas son cosas que Esa son algo- parte es- del diseño. Esa, Y es muy importante. Esas gomas que vienen así, siempre vienen de rotación. Con un sentido de rotación. Con un sentido de sentido de rotación. Esa se puede derrotar entonces. Exacto. No. Cuando él dice un sentido de Sentido de rotación, rotación, viene es marcado ya. que vienen que vienen ya diseñadas para rotar en una dirección. Ah, ya, ok, porque la el diseño es así. Ah, ok. Ya que no puede. No No se debiera. Y No si se la debe. monta al revés, entonces te puede causar ruido También. al manejar. Si una goma de rotación que va, por ejemplo, del lado izquierdo, si tú la pones, por casualidad te la pones del lado derecho, Con la rotación entonces inversa. ahí te causa ruido. Tienes que ponerla como manda. Claro. Entonces, también, señores, por el diseño del neumático, hay neumáticos que tienden a escalonarse de manera normal. Es un defecto, no es correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay diseños de neumáticos que tienen muy buenas prestaciones para algunas condiciones que se deforman en otras condiciones, pero tú lo sacrificas, o sea, tú asumes el sacrificio, porque tú dices, se me va a deformar con el tiempo, pero tiene mejor adherencia, por ejemplo. Y eso va con el diseño del neumático. Ahora, algo importante, Ale, y ahí viene una pregunta para ti que no sé si va a ser fuerte. Cachimbo. Señores, miren, esos dibujos que tienen los neumáticos están concebidos, están creados para mejorar la adherencia con el pavimento. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos presión en un área, no es lo mismo presionar un área grande que presionar un área pequeña. El dibujo generalmente tiene una sección pequeña. Un dibujo tiene una sección pequeña. Cuando presionamos, esa parte como es más pequeña recibe más presión y se adhiere mejor. Por eso cuando el neumático se pone liso, la sección se pone muy grande y entonces pierde adherencia. Ahora viene la pregunta, Alex. ¿Es cierto que en el mercado de ustedes habían o hay unas máquinas
que avivan el dibujo de los neumáticos usados. Ay, lo dijo. Sí, claro, pues no se puede tapar eso con un dedo. Ayúdame con eso. Ale. Yo tenía esperanza. hay gente- Yo tenía ay, esperanza. Yo de que tenía me- esperanza que dijeran que No, lo que pasa Ay, es, ay, ay, generalmente, ay. las gomas que se dibujan son las gomas ya que tienen 12 lonas, de mucho lonaje, porque las de vehículos no pierden el tiempo en eso. Porque Pero lo hacían. Lo hacían, sí, porque cuando había, para engañar a la persona. No, que eso era cuando había demasiada escasez, que venían lisas y ya no había que echar mano, había que coger esa Pero para venderla, porque no había forma. Óyeme a mí. Oye, Dale. yo me recuerdo antes que había una goma que venían de nylon, 550-13, y estaban lisas, y tú las llevabas a dibujar, y quedaban nítidas. Pero Ale, es cierto que... Pero la gente duraba pilas usando esa goma todavía, porque... Ale, pero es cierto que, porque yo sé que eso lo hacían a mano, pero es cierto que hay una máquina que le hace el dibujo. Yo escuché como que hay una máquina que hace el dibujo perfecto, porque yo sé que lo hacían a mano. A mano. Lo hacían a Yo no, mano. yo conozco que lo han hecho a mano, pero ya hay máquinas que lo hacen a mano, pero no dije que es una máquina que hace el dibujo perfecto. La única que hace el dibujo perfecto es que lo compran y lo recauchan. Ya, bueno, La pero es otra recauchadora. cosa, porque Recauchar es montar en la banda rodadora. Es completa. nueva, sí, Exactamente. pero ya esa es una banda de Pero eso rodadura no que viene di con su que- dibujo. eso En ese sentido, lo que dice Alex, yo he visto algunos documentales donde hay gomas, por ejemplo, de camiones, Sí. que tienen mucha lona y que cuando se ponen lisas les reavivan el dibujo. Y eso es Los camiones perfectamente. de minería, Exactamente. eso, sí. Pero miren, señores, pensar que eso lo hacían con los neumáticos usados cuando iban a Usado, comprar. usado. Y a eso si le sumamos un neumático que ya venció. Ve la fecha ok, de no, vencimiento. es un accidente Ya la, seguro. ya la fecha de vencimiento lo define. Entro yo ahora, entro yo. Ale. No, mire, espérese, antes de eso, señores, miren, en ese mismo sentido, quiero agregar algo que también lo No se me comentamos. salga de ahí. No, que también lo comentamos en uno de los programas anteriores. ¿Cómo nosotros podemos saber cuándo el neumático ya llegó a su zona de reserva? O sea, cuándo el neumático ya hay que sustituirlo. Bueno, miren, hay unas herramientas, son unas pequeñas herramientas que tienen una reglita, ¿no? Una escala y que tienen un ejecito que cuando lo soportamos sobre el neumático nos va a decir cuál es la profundidad del dibujo. Y ahí podemos ver cuál es la profundidad del dibujo. Por regla general, podría decir, tú me corriges si estoy equivocado, la mayoría de los fabricantes dicen que cuando quedan 3 milímetros de dibujo, pues ya el neumático llegó a la reserva, llegó a la zona que hay que cambiarlo. De hecho, Ahí es donde se usa la moneda. Yo entendí no conocía la moneda. entendí que Ajá. eran 1.8 milímetros. No, 3 milímetros. 3, Tres, por regla tres. general. No conocía el truco de la moneda. Conozco el truco normal. Ale debe saber el truco de la moneda. Vamos a ver si lo sabe. Bueno, le voy a pasar la información para que pasemos al truco de la moneda. Señores, en el neumático hay unas zonas dentro del dibujo, hay como un puentecito, hay como Un una, puentecito, sí. una parte dentro del dibujo que es lo que nos indica cuando el neumático llegó a su reserva. A su vida útil. Entonces, si Final de su miramos, vida útil. exacto, si miramos el perfil, para nosotros saber en la banda de rodadura en qué parte están esos Esos puentecitos, puntitos. vamos a encontrar una flechita o un triangulito. Un triangulito lateral de arriba. Exactamente. Cuando vemos ese triangulito en el lateral, justo al frente de ese triangulito deberían estar Ahí está el esos puente. esos Ahí puentecitos. Cuando el neumático se gastó y ese puentecito empezó a hacer contacto con el pavimento, el neumático hay que cambiarlo. Ya no agarra. Ya. Ahí llegó a la reserva. Sí. Ahora dígame el truco de la moneda. Ale, dilo tú que tú te lo sabes. El truco de la moneda es, dilo, Eso era que le ponían en la moneda, si no... A la a la goma. Al dibujo. al dibujo Ajá. le ponían la moneda porque no había el aparatico de medir la De medida. No había la No había herramienta. la herramienta. Entonces tú ibas con una peseta, con 10 con 10 Y ahí tú veías que tan profundo sí, estaba. y ahí tú y Sí, agarrabas. sí oye, sí Y decía la moneda, ay, si tapaba el borde, no había forma. Ah, el el borde borde, de la el moneda. bordecito de el borde. Ah, pero mira, el borde tiene como 1 milímetro. Sí, Ese así. tiene el borde. Así es, Ah, vamos. caray. Sí, Señor, otra Un chin más información de un importante, milímetro miren. tiene el El neumático tiene también en su perfil, generalmente después de la nomenclatura que acabamos de comentar, unos números. Unos números, por ejemplo, después de donde aparece, siguiendo con el ejemplo del 245-60-18, después de ahí aparece un número. Ese número indica el índice de carga del neumático. O sea, ¿para qué cantidad de peso está diseñado el neumático?
ese número, para que tengan una idea, por ejemplo, si tuviera después del diámetro del aro, si tuviera, por ejemplo, un 65, significa que ese neumático está diseñado para soportar 290 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a la tabla o al manual de nuestro auto. Esa tabla es amplia. Sí, vemos el manual de nuestro auto y si el auto pesa, dividiendo entre 4, 200 o menos de 290 kilogramos, pues ya ese neumático podría funcionar con el auto. Si ese número fuera un 80, fuera por ejemplo 450 kilogramos y si es un 95, serían 690 kilogramos. Los autos de alta gama, que son bastante pesados, necesitan neumáticos con índice de carga mayor. Sí. Después de ese índice de carga aparece una letra y esa letra identifica la velocidad máxima para la que fue diseñado el neumático. Ahí hay mucho problema con eso. Yo quisiera que usted ahí dedique un ratito a indicar el tema de la velocidad. Sí, miren algo interesante. El neumático tiene una presión de aire interna, una cámara que le ponemos presión de aire, que ya hablamos de la presión. Sí. Entonces, esa presión se contrarresta con la presión atmosférica, pero por otro lado soporta el peso del vehículo. De manera que si tenemos un vehículo más pesado o si vamos a viajar con la familia con mucha carga, debemos poner una presión mayor para soportar ese peso. Esa misma presión está haciendo que todas las partes del neumático estén infladas hacia afuera. Cuando el neumático se pone en movimiento, por efecto de la velocidad se produce una fuerza centrífuga que ayuda a que esa presión deforme el neumático. Si lo ponemos a girar y le damos velocidad, vamos a ver como que él se pone más grande. ¿Por qué? Porque esa presión interna, más la fuerza centrífuga, deforman el neumático. Entonces el neumático ya viene diseñado para una velocidad máxima. Por ejemplo, si después del índice de carga, que son los dos dígitos que están después del tamaño del aro, la letra que aparece ahí fuera una M, es un neumático que viene diseñado para un máximo de 130 kilómetros por hora. Sí. Si tuviéramos una letra, por ejemplo, B corta, tenemos para 240 kilómetros por hora. En el caso de la S, 180. Y algo interesante, dentro de la primera nomenclatura, si el neumático dice ZR en vez de solamente R, es un neumático que está diseñado para una velocidad superior a 240 kilómetros por hora. Entonces, eso es como parte de la nomenclatura. Señores, otro número interesante. Y también, espérate, también hay una letra que tiene en el borde las gomas que dice desgaste, tracción y temperatura. Exactamente, por ahí iba. Por ejemplo, el three-way. El three-way. El three-way es un índice que identifica más o menos para qué kilometraje máximo está diseñado el neumático. O sea, eso está relacionado con la profundidad del dibujo, pero también con la mezcla de goma y caucho. O sea, un neumático de consistencia más dura se desgasta menos que uno de consistencia más suave. Un neumático con una profundidad mayor de dibujo alcanza mayor rendimiento que uno con una profundidad menor. Entonces, el three-way no es un número que te va a decir, si tiene, por ejemplo, 340, no te va a decir que dura 340,000 kilómetros. No. Es un índice que te indica, si el three-way es mayor, te dura, por ejemplo, más. Las pruebas se hacen a una relación de 11,500 kilómetros. Por ejemplo, el three-way va desde 100 hasta 700. Un three-way de 100, una goma que tenga un three-way de 100, debiera durar mínimo 11,500 kilómetros, si el auto está bien y se la mantenemos bien. Un three-way de 200 sería el doble de eso. Okay. Pero ¿qué es importante? Que si tenemos un neumático con un three-way de 200 y adquirimos un neumático con un three-way de 600, eso significa que ese neumático de 600 duraría 3 veces más que el de 200, por ejemplo. Entonces, señores, el three-way va desde 100 hasta 700. Y la prueba que se hace, que la hace el DOT, es que un three-way de 100 debería durar al menos 11,500 kilómetros, rodando sobre un pavimento ya con condiciones específicas, temperatura específica y con una rugosidad específica. Pero eso es tomando en cuenta que se cumplan los parámetros del neumático. Claro. Siempre dentro de sus parámetros. Nosotros llamamos, por ejemplo, pruebas de laboratorio, o sea, una prueba en condiciones muy específicas. Ya cuando lo ponemos a rodar aquí con un pavimento irregular, con un orificio, pues ya eso cambia. Pero un three-way mayor es un neumático que debe durar más que un three-way menor. Lo que tú dices de la tracción,
también está relacionado con el diseño y con la dureza del caucho. Un neumático de tracción AA, por ejemplo, es un neumático que tiene mejor tracción que un neumático de tracción solamente A. Igual la temperatura. Un neumático para una temperatura fría, si lo rodamos en una temperatura como la de nosotros caliente, pues no va a tener el mismo comportamiento ni la misma duración. Okay. Entonces es importante yo eso. Quiero ahí una preguntita para los tres. ¿Cuándo explota un neumático? O sea, ¿qué le hace a un neumático hacer una explosión como lo que ustedes han visto en la calle, que el conductor tiene que girar de inmediato hacia la derecha porque el neumático explota y se oye una explosión altísima? ¿Cuándo pasa eso? Hay muchas condiciones. Sí, hay muchas condiciones, hay mezcla de circunstancias, porque puede ser ya desgaste del propio neumático, mucho aire, mucha presión, más desgaste, más problema en el pavimento. Se pueden combinar varios factores. Un neumático pasado es lo más clásico, por ejemplo, aunque tengamos... Eso es lo que más explota. Con un neumático ya está con muchos años y tú le das un viaje lejos, tú sabes que cuando tú vayas a regresar y te llegó, cámbialo allá. Porque no va a volver. Bueno, mire, hay una condición que se da. Una preguntita a Ale. Ale, cuando yo tengo un neumático con todos los dibujos, con todo su dibujo, excelente dibujo los tienes, pero al mismo tiempo está botando pedacitos, o sea, tú lo ves que se le van como una partecita de partículas, se le van, y que tienes algunos quebranticos por fuera, el neumático montado en el vehículo. ¿Qué sucede ahí cuando tú lo ves que están como estrallados, como rajaditas tienen, y al mismo tiempo se le han ido taquitos de los dibujos? Explícame eso. Eso sucede cuando el neumático tú lo has corrido en piedra y después lo corren, o sea, tu vehículo tiene goma para correr en calle. De repente tú coges para un sitio y el pavimento cambia, tú vas a acelerar, tú no te vas a quedar. Entonces ahí a eso tiende que las gomas se gasten, así como tú dices, se le van pedacitos, se agrietan. ¿Por qué? Tú estás haciendo tracción en un pavimento no adecuado que está diseñado para ese neumático. Por ejemplo, lo que quiere decir Alex, si lo entiendo bien, es que cuando tenemos un neumático para un pavimento o como llamamos neumático para calle, que no es un MT, y lo llevamos a un terreno muy irregular, la goma misma, que no está diseñada para absorber esa flexibilidad de ese terreno irregular, tiende a desintegrarse. Allá van mucho a cambiarla. Cuando sucede eso, allá fue un tipo una Nissan Frontier y me cambió los 4 aros y las 4 gomas. ¿Por qué? Porque él se metió a un río, a hacer un vehículo moderno, nuevo, a cruzar el río. Él lo cruzó, pero los 4 aros le dañaron con toda la goma. Mi madre. Ok, voy a dar una anécdota que a mí me acaba de pasar, no hace muchos tiempos. Yo compré 2 neumáticos para mi vehículo. No hice eso que ustedes me están diciendo. Se lo instalamos, pero a los 3 meses ya tenían eso que yo le estoy diciendo. Se le iban la parte del neumático y adicional a eso estaban como estrelladitos por todos los lados, como rajados de la orilla hacia la parte de adentro. Entonces búsqueme la otra manera. No, porque si tú no le chequeaste la fecha de fabricación al neumático a la hora de comprar. Ahí es que yo quiero entrar. Neumático pasado. Neumático pasado. Eso es lo que yo quiero. Porque, por ejemplo, una persona que compra un neumático y va a oficina, me dice, no, pero yo lo tengo así mismo, y mañana vaya a verlo, y que lo está escuchando, y lo tiene así, pero no ha ido a río, no ha patinado, no ha ido a arena, no ha ido a calle, nada más de la oficina a su casa. Entonces, eso es lo que yo quiero, la otra opción. Neumático, que ya el caucho está pasado de tiempo. Miren, hay algo que se ve normalmente en neumáticos nuevos y que a veces ni siquiera la misma persona que lo están instalando tienen el conocimiento. Cuando usted vaya a comprar neumáticos nuevos, el neumático ya viene balanceado de fábrica. Y se supone, ellos traen una marca, generalmente un circulito rojo. Y un amarillo. Se supone que si ese circulito rojo se pone frente a la válvula, el neumático queda balanceado. Se supone. ¡Chanfle! Sí, porque ya viene prebalanceado. Sí, ya viene prebalanceado de fábrica. Entonces,
Bueno, montamos neumático nuevo que nos está instalando, lo pone como quiera y como quiera balancean. Y lo correcto es revisar el balanceo. Pero el neumático ya viene balanceado. Yo voy a grabar eso, que eso yo no lo he visto nunca, que lo ¿Sí? ponen derecho. Ah, bueno. No, bueno. Los bomberos no le va a decir. Sí, exacto. Yo monté 4,9 Yo no lo vi, oye. y el punto estaba aquí. ¿Lo pusiste derecho? Yo siempre procuro, sí. Tú. Si estoy chequeando ahí, cuando lo están montando, mira, ponme ese punto donde va. Pero si cuando fui, el punto estaba, la válvula aquí, el punto aquí. Ya. Siempre se corrige, la situación se corrige con balanceo, pero señores, eso es así. Señores, Dios Bueno, mío. miren, vamos a hablar, tenemos un tema interesante. Esto es un tema amplio. Ya, Yo no sé si vamos a tener que hacer otro programa. hay, porque el hay que tiempo hacer nos está más yendo. programas. Porque Miren, ya señores, nosotros estamos pasados de tiempo. Los autos modernos tienen lo que se llama sistema de monitoreo de presión de los Ah, neumáticos. sí, vamos a Sí. cortar ese tema. Sí, Miren, de lo que yo conozco, yo tengo una marca específica que conozco, tengo ya muchos años ahí. Nosotros manejamos varios sistemas, pero se dividen en dos grupos. Se llaman sistema de medición directa y sistema de medición indirecta. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un sistema de vigilancia de presión de los neumáticos de medición directa, esto significa que dentro del neumático hay un sensor que mide la presión y la temperatura del neumático. Por radiofrecuencia envía esa información hacia una antena y a través de esa antena llega hacia un módulo que hace el cálculo y luego le avisa al conductor lo que está pasando con cada neumático. En los sistemas de medición directa, cada neumático tiene su propio sensor, generalmente atornillado a la válvula de llenado, y a medida de que rueda le dice al sistema principal cuál es la presión y la temperatura de cada neumático. Si la presión tiene una variación hacia arriba o hacia abajo, o sea, aumenta o disminuye más que 0.5 bar, que son como unas 7 libras, 7 libras y media, entonces le avisa al conductor que ese neumático tiene una situación, que lo revise. O sea, si se desinfla, le dice se desinfló, y si no, le dice revíselo. Eso es los 24 PSI, 24 PSI más o menos. No. 0.5 bares como 7 PSI. O sea, si aumenta o disminuye 7, porque un bar son 14.7 Bueno, ok, PSI. sí. Pero ahí dependiendo de la calibración del vehículo. No, porque él toma en cuenta una diferencia de presión para dar el aviso. Generalmente tiene dos modos operativos. Tiene un modo de seguimiento y tiene un modo de aviso rápido, de aviso grave. O sea, normalmente él va sensando qué pasa con la presión y la temperatura y avisa. La presión va subiendo, va bajando, porque ya tú comentaste ahorita que la presión sube y baja en función de la temperatura. Pero si hay una variación súbita de más de 0.5 bar, ahí entonces da un aviso fuerte y dice, hay un problema con el neumático. Entonces, señor, importante aquí, cuando tenemos un sistema de medición directa, muchos vehículos americanos lo traen, hay un sensor dentro del neumático que avisa cuál es la presión y la temperatura. Y ese sensor, si lo cambiamos o cambiamos el neumático de posición o cambiamos la presión del neumático, es necesario programar. Ahí es que Juan viene y Sí. TPMS. TPMS. Tire Pressure Monitoring. Ajá, y la lucecita, ¿cómo es? Es como en un algunos neumático autos. en amarillo, Así. exacto, y tiene un signo de interrogación. No, yo le digo a Una muchos, ahí para abajo. yo le digo a muchos, Ya. no, en otros vehículos sale un guía cortado, o sea, un guía, un guiita, ¿verdad? Como con que la gente le dice, ese guía que yo tengo prendido en Ya. sí, a veces sale así. Entonces, señores, el otro sistema que tenemos se llama sistema de medición indirecta, pero antes de entrar ahí, precaución. Cuando vayan a cambiar sus neumáticos, ya Alex lo sabe porque él fue que dijo ahorita, miren los sensores. Ese sensor normalmente va atornillado a la válvula y ustedes saben que utilizamos una máquina que comprime el neumático para despegarlo del aro. Ajá. Si ponemos esa máquina justo donde va el sensor, lo más seguro nos lo llevamos de paro. Sí, muchas Porque veces cuando lo la ven. máquina entra, lo arranca. La mayoría Entonces, de veces lo dan. el auto llega bien, pero con los neumáticos malos, y sale con los neumáticos buenos, pero con el sistema con problemas. Con la luz encendida. Entonces, cuando se cambian las gomas de posición, es necesario reprogramar el sistema porque ya él le estaba dando seguimiento a los neumáticos en la posición que estaban y ahora lo cambié de posición. En algunos modelos se hace desde el mismo auto, simplemente se le dice yo quiero programar la presión que tiene el vehículo ahora. Cuando el neumático empieza a rodar, el auto empieza a rodar generalmente por debajo de 50 kilómetros por hora, en algunos casos por unos 10 minutos, el sistema automáticamente se ajusta. En otros modelos es necesario buscar un equipo que va a excitar el
eso de excitar parece otra cosa, pero va a activar el sensor. El sensor en ese momento de que fue activado con ese equipo envía la señal y ya el sistema central sabe en qué posición está ese neumático. Frecuencia de cada Lo que yo no sé porque hay muchos modelos, y principalmente los americanos, que no dicen la posición en específico de la goma, de la llanta. Bueno, si es tal, es la frontal izquierda, la trasera derecha. No lo dice. No sé por qué, a qué lógica viene eso, porque sí podría, entiendo que podría decirlo. Sí, eso puede estar relacionado por dos cosas. Primero, con el auto en cuestión. Cuando se habla de un auto de alta gama, generalmente te dice la posición y la temperatura y la presión. Tú lo ves un carrito con todos sus neumáticos ahí. Pero también está relacionado con si se trata de un sistema de medición indirecta. Medición indirecta, no hay sensor en la rueda. Ojo, no hay sensor en la rueda. ¿Cómo se hace? Lo calcula la unidad del ABS, la computadora del ABS, midiendo la velocidad de la rueda. Ok. En un momento yo comenté que un neumático más pequeño gira más rápido que un neumático más grande. La misma teoría se utiliza para determinar cuando un neumático se está vaciando. Si el neumático se está vaciando, se pone más pequeño y gira más rápido que antes y que lo demás. En ese momento, el sistema de ABS van a dar un aviso y dice, hay un neumático que está malo. Él no sabe cuál es, pero hay un neumático que está malo. Generalmente lo de medición directa, como se recibe una señal directa de un neumático, te puede decir tal neumático está malo. Aunque hay sistemas de medición indirecta que también lo avisan. Pero generalmente vehículos de gama más baja simplemente te dicen, hay un neumático a bordo averiado. Pero tú tienes que revisar. Pero ya de otra gama te dicen específicamente el neumático tal está. Bueno, señores, estos temas están interesantes, estos temas están de madre, como decimos mucho. Entiendo que nosotros estamos de verdad orientando a la ciudadanía. Este canal, el canal Automotriz Radio TV, recuerden que es cada martes a las 8 de la noche. Por hoy, entiendo que ya tenemos una hora y algo aquí dando teorías. Y vamos a dar las gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros. Vamos a dar las gracias a nuestro amigo Ale Goma, que estuvo con nosotros y aguantó toda la inercia de nosotros que estábamos esperando. Estos temas siguen, repito, estos temas siguen, estos temas no se pueden parar, porque ahora que faltan muchas partes de los neumáticos, por ustedes saber y aprender para que no pasen luchas en la calle. Recuerden que somos el canal Automotriz Radio TV, tu mano amiga en la radio, ya es Radio TV así mismo, o sea, pero de antemano vamos a dar las gracias a Francisco Fernández, que el próximo martes estaremos aquí, Gelma Rosario, que estará con nosotros. Para el próximo martes tenemos un invitado especial, al cual nos lo vamos a reservar. Será una sorpresa. Sí, para que sea sorpresa, pero nuestro público se va a sentir contento de que esté con nosotros el próximo invitado. El martes a las 8, pues lo esperamos a la misma hora y en el mismo lugar. Gracias a todos y no se lo pierdan. Y Alex, bueno, pues mira. Sí, Ale, muchas bueno, gracias. Ale y yo sí nos comunicamos mucho Sí. y somos, bueno, tenemos muchos años conociéndonos. Usted sabe, socio, desde cuándo y Ale. Sí. Han dado rueda. Valga la redundancia. Sí. Se ha hecho muchas cosas. Gracias a todos Bueno, nuestros seguidores y bueno, el martes próximo aquí estaremos. Kodai Autopart SRL. Venta y distribución de repuestos coreanos nuevos y usados. Nuestra especialidad es importación desde Corea de motores diésel para Hyundai H1 Grand Star, Hyundai H100 Porter 2, Kia K2700 Bongo 3 y motores para vehículos de gas y gasolina. Visítenos en la calle Seibo 174 Villas Agrícolas, Santo Domingo, o llámenos a los teléfonos 809-684-1122 y 829-859-7885. Kodai Autopart SRL, su importadora de repuestos coreanos por excelencia. Recordarle a todos ustedes que Lubat y más representante de lubricantes alemanes con tecnología Exter, Prolong y molécula AFMT. Estamos localizados en la autopista 6 de noviembre con el 809-481-9170 y 809-236-2057. Lubat y más. Ahora con Sachs, un aceite que es una marca nueva. Pero y importante, algo importante. Dígale. SAS no solamente tiene lubricante para motor. No. Las cajas de cambio que están ahora mismo en
moda, ¿no? Muchos fabricantes, Bueno. caja de cambio dual clutch, la DST, Ujú. tenemos lubricante para esas cajas que se Está debe dura la sustituir. O sea, tiene una gama súper completa de lubricantes y de muy alta calidad. Son lubricantes europeos que cumplen con normas muy rigurosas de calidad. Muy pronto vamos a tener aquí al distribuidor autorizado de eso en el país para que venga a hablar.